Muy buenas noches a todas, a todos los que nos acompañan desde ya y que espero nos estén acompañando a lo largo de la transmisión. Hoy es 17 de septiembre de 2018. Esta es la quinta emisión del contenido denominado Ciberterritorio Informativo. Tuvimos 2 semanas de interrupción de transmisiones por razones de diversa índole, tanto situaciones personales como pues cuestiones de carácter laboral, pero pues mi compromiso desde luego es tratar de ser lo más regular posible en estas transmisiones, sobre todo pues para irnos acostumbrando al trabajo que pues queremos realizar en pro de la construcción de un espacio alternativo para el consumo y producción inteligente de contenido. Saludos a Heréndira, Rocío, Naomi, que se están integrando a la transmisión. Por ahí veo que están en el chat. Desde luego los invitamos a que nos regalen sus comentarios. Jackie, que anda por ahí, Eileen, saludos a todos, a todas las que se están conectando. Esperemos eh, que se integren cada vez más eh, a este espacio y sobre todo Esme Belladix, también saludos, Bellatrix, eh, que en breve yo conozca también de sus contenidos, porque la intención de este espacio es precisamente promover el consumo, pero también la producción inteligente de contenido, de información, en este caso en la red. Vamos a iniciar con, hola a todos, a todas. Vamos a iniciar con los contenidos que ya hemos venido trabajando. Primero, pues esta visión de nuestro país en el exterior, posteriormente la agenda nacional con algunos temas que han estado en estos días y particularmente el día de hoy presentes, y pues nuestras secciones, la agenda de Andrés Manuel, la sección de puré de chayote y la sección vayan y exíjanle a Peña. En este caso, en la sección puré de chayote y vayan y exíjanle a Peña, tenemos dos situaciones que paulatinamente implicarán una transformación de estos espacios, eh, tratando de hacerlo más interactivo con ustedes. En el caso de la sección puré de chayote, hoy vamos a dar un giro y a partir de las próximas emisiones así lo vamos a estar trabajando. Ustedes nos van a ayudar a escoger el periodista chayotero, el amloísta por excelencia, que con el cual pues vamos a estar haciendo el contenido. Entonces les vamos a pedir que nos escriban al canal de YouTube, que nos escriban en Facebook cuál va a ser el periodista que vamos a tratar en esta sección a partir del próximo programa. Durante la semana vamos a estar viendo por quién votan, a quién escogen como el chayotero, el antiamloísta por excelencia, y con ese le vamos a dar cuerpo al contenido de esa sección. Y en el caso de la sección váyanle y exíjanle a Peña, les vamos poco a poco vamos a ir transformando esta sección, porque pues además Peña Nieto ya se va, por fortuna, y aquí lo que vamos a hacer es un espacio donde ustedes van a decidir qué contenido informativo, qué noticia es la que vamos a trabajar. Noticia a la carta, ese va a ser el nuevo espacio que próximamente vamos a estar impulsando. Pues bueno, vamos a arrancar. Saludas a todos nuevamente quienes nos están acompañando. Por ahí vemos algunos de sus comentarios. Vamos a darle cauce a lo largo de la transmisión. En este caso, en la sección México en el mundo, tenemos una nota del periódico El País que me pareció muy interesante, que se titula México y España o el diván de las fronteras emocionales, a propósito de acabamos de pasar un aniversario más del inicio de la independencia de México en 1810. Pues aquí tenemos esta reflexión en el periódico que El País de España, que nos regala esta visión que implicó el proceso colonial en América, en el caso de nuestro país,
y a la fecha, en pleno siglo XXI, cuáles son los resabios de este proceso colonizador desde la mirada de dos jóvenes escritores, un escritor español, un escritor mexicano, además orgullosamente de origen indígena, en Guerrero. Vamos a ver qué es lo que nos dicen, qué reflexiones son las que construyen estos dos escritores en torno a lo que ellos denominan las fronteras emocionales entre México y España, puestas al diván en el caso de este escrito periodístico. Dice así por Pablo Ferri: un poeta mexicano y un ensayista español, habitante el primero de una humilde serranía en el sur de México, la región de la montaña de Guerrero. Morador el segundo de una inquietud territorial que le ha conducido por los pliegues más recónditos de la geografía espacio-temporal española. Son Uber Matiuguá y Sergio del Molino. Ellos son. Ambos participaron en el AI Festival de Querétaro el fin de semana pasado. Ambos aceptaron una invitación del país para conversar acerca del pasado incómodo que une a ambos países, el proceso colonizador, y también de la memoria, el diván en que se sienta y apacigua el trauma de la colonización, ¿no? Y aquí, bueno, encontramos estas visiones que nos hablan de un momento de la historia del país del cual se trató de salir a partir de un levantamiento armado, el proceso independentista, la construcción de una nueva nación, el caso de la nación mexicana, como una de las primeras o la primera transformación más significativa en la historia del país, pero como a lo largo de la historia y hoy en pleno siglo XXI seguimos viviendo el caso mexicano y otras naciones en Latinoamérica o las llamadas sociedades periféricas alrededor del mundo, seguimos viviendo los resabios del proceso colonizador en distintos momentos de nuestra historia, seguimos viviendo la marginación de nuestra visión, de nuestra cultura frente al mundo occidental, y en el caso de la relación México-España, a pesar de ser también naciones hermanas en diferentes momentos de nuestra historia, por intercambio cultural, por el dar lugar a refugiados derivados de procesos de guerra, de procesos civiles armados, como fue el caso de los refugiados de España en México, en el proceso de la guerra civil, acá durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, pues siguen habiendo estos vestigios de lo que fue el proceso colonizador en nuestra psicología, en nuestra ideología, en nuestra manera de ser, de pensarnos y de actuar frente al mundo. Y aquí la invitación, desde lo que nos plantea el excelentísimo filósofo de nacimiento argentino, pero mexicano ya por adopción, Enrique Dussel, en su propuesta filosófica de la liberación, la filosofía de la liberación: tenemos que poner la historia del mundo a diván y repensarnos en el reconocimiento de nuestro gran pasado, de nuestro extraordinario presente, y con fundamento en ese reconocimiento, esa validación, nuestro maravilloso futuro. Enhorabuena por esta premisa, por este planteamiento, y continuamos con el texto de Ferri. Pocas horas antes del encuentro, del Molino supo que su última obra, el caso del joven escritor español Lugares fuera de sitio, había ganado el premio Espasa de ensayo. Si en La España vacía el autor habla, otra de sus obras, de la diáspora del campo a la ciudad, es decir, estos procesos migratorios que también ocurren en aquel país, en España, y sus consecuencias, en su nuevo trabajo viaja a diferentes puntos fronterizos para tratar de encontrar motivos para la convivencia. Lugares fuera de sitio da precisamente la excusa para preguntarse sobre las fronteras emocionales entre España y México. ¿Cuáles son estas fronteras? Les preguntamos a quienes nos están viendo cuáles consideran ustedes que son las fronteras emocionales entre nuestro país, México, y este país, España. A ver si nos regalan sus comentarios. En Sevilla, dice del Molino, yo he tenido la sensación, paseando en los centros
de la Ciudad de México, de Querétaro, que podría estar caminando por alguna ciudad de Andalucía. Hay un territorio en común, arquitectónico, urbanístico y desde luego cultural. Respecto al cómo, el escritor español de 39 años habla de la memoria, la colonia habla de la memoria, la colonial y la precolombina, perdón. Sí hay una lucha entre las dos memorias, rescata. La memoria precolombina va a prevalecer porque dentro del discurso del Estado es mucho más importante que la española. Y yo diría no solo dentro del discurso del Estado, sino también en el proceso de recuperación de nuestra identidad y de nuestra memoria histórica. Y esa actitud de desprecio es muy de élite española. La misma actitud del nacionalismo catalán se refiere al desconocimiento de la sociedad antes del proceso colonizador, en el caso de nuestra sociedad mexicana, de nuestras culturas indígenas, que fueron sometidas bélicamente, pero yo diría, como ocurrió en el proceso también de invasión de Roma a Grecia. Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma, y algo similar pasó en el caso del proceso colonizador en América. España invadió a distintas culturas indígenas en Latinoamérica, pero estas también la invadieron culturalmente, la enamoraron de alguna manera con su sabiduría, con sus costumbres, con sus tradiciones, y eso es lo que trasciende hoy en día como parte de esta identidad mixta, de esta identidad mestiza y de nuestros orígenes orgullosamente indígenas, en el caso de nuestro país. Matiuhua, por su parte, el escritor joven indígena mexicano, cuenta 31 años y escribe en la lengua de su pueblo, el Meapa. Heredero de una cultura esencialmente oral, como es el caso de nuestras culturas originarias, el mexicano se presenta como el primer poeta de su lengua. Imaginen ustedes, ¿cuántos podrán presumir algo así? Matiuhua describe el proceso de síntesis de la memoria. En México se ha intentado construir una identidad sobre un pasado estático, dice, fuera de la realidad. Me refiero a que han esencializado la figura del indígena. Se quiere al indígena de antes, al que era bueno, entre comillas. Y los pueblos originarios actualmente están sufriendo la violencia de un Estado que reprime, que persigue, yo diría, que abandona también, y de un proceso de descomposición social que tiene también a nuestros pueblos indígenas, al México rural, en una situación de cárcel por el control que ejercen en muchos territorios los grupos delincuenciales, particularmente los grupos del narco, y esa es también una triste realidad. Pregunta: en México a veces parece que lo indígena son ruinas, pasado, dice el periodista. Matiuhua, el escritor mexicano, contesta: y sin embargo, cuando Octavio Paz requiere renovar el discurso nacionalista en México a través del laberinto de la soledad, no recurre al México precolombino, recurre a la conquista, al mito de la Malinche, a Cortés. Su referencia es Cortés. Y aquí nos dice Rocío Marín: yo pienso que más que fronteras tendríamos que hablar de puentes que nos acercan y cristalizan en lo que hoy somos, por supuesto, sin duda alguna. Sin embargo, también es importante recordar no solo lo que nos puede unir, lo que podemos construir juntos, sino también lo que nos ha escindido. Es una manera de reconocer quiénes somos, de dónde venimos, y no perder de vista también los agravios, también las descalificaciones, y sobre todo lo que ha implicado históricamente para nuestros pueblos originarios, incluso hoy en día, el proceso de colonización. No rencor, pero tampoco olvido. Muy bien, pues gracias. A ver quién más nos comenta por ahí al respecto de su opinión en torno a este artículo. El mito republicano mexicano se construye, dice Del Molino, en este caso el periodista español,
obviando el discurso anterior que dice: somos los herederos de Moctezuma, no de Cortés. Pero Paz plantea que el Estado mexicano lo funda Cortés. Somos hijos de ese malentendido que es la Malinche. Esos discursos cruzados me parecen interesantísimos. La charla transcurre en el Gran Hotel de Querétaro, a unos cientos de metros de la vieja casona de Josefa Ortiz de Domínguez, en donde hace 210 años la corregidora prendió la mecha del movimiento independentista novohispano. Es decir, que aquí fue, muy cerca de aquí, dicen, donde México empezó a ser México. Dice el periodista: en la España vacía, ¿hablas del despoblamiento del campo y sus consecuencias?, le pregunta Molino. Una huida en tus poemas, Uber, caso de Zambá, Piel de Tierras, trata la realidad, el campo guerrerense, la violencia, la trata, el narcotráfico, esto que comentábamos. La huida aparece igualmente como una necesidad. Dice Molino: cuando he llevado el libro a algunos países de América Latina, he visto que la historia del abandono del campo, aunque distinta en cada sitio, es muy dolorosa por estar vinculada a la pobreza y a la violencia. Esa huida habla del desarraigo, una de las formas de identidad más poderosas que existen. Hay miles de personas que han construido un vínculo con un sitio que ya no existe, del que no querían salir. Eso genera una forma de vivir, de estar, de convivir, que no se deja explorar fácilmente. Los desplazados en México y en el mundo, por razones culturales, por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales. El desplazamiento se convierte también en una parte de nuestra identidad y hay que reflexionar sobre ello. Dice el joven escritor mexicano: en la montaña existe la huida, y eso implica dejar un saber, un conocimiento. No solamente es dejar la tierra, el maíz. Si se deja de cultivar, puedes perder también una concepción del tiempo. O por ejemplo, la forma de entender la matemática. Nosotros aprendimos trabajando en el campo. La distancia entre las plantas de maíz, etc. Abandonas eso, no es nada más irte. Miren qué extraordinario esta contextualización de lo que puede ser una pedagogía empírica en un contexto rural, el aprendizaje de las ciencias matemáticas y otro tipo de aprendizajes a partir de la cotidianidad. Esta es una lección también para propios y extraños del ámbito educativo. ¿Qué es lo que debemos de recuperar del contexto y cuál es la importancia del contexto como un elemento no determinante, pero sí altamente influyente en el proceso educativo, en el proceso formativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje para quienes nos dedicamos a la educación, y para quienes estamos fuera de la educación formal, también somos educadores en distintos ámbitos informalmente? Bueno, es el proceso por el que la propia cultura se convierte en algo exótico. Hay una especie de psicosis en la que te crías porque no sabes qué hacer con ese legado. Por un lado sabes que es tuyo, pero no lo entiendes, no sabes leerlo, es como alienígena. Por eso es muy importante la memoria oral. Mientras un pueblo siga contando sus historias, su cultura se mantiene viva. Las historias son como la tierra. Y aquí esto que comentábamos, qué importante es recuperar la historia, qué importante es la memoria histórica y qué importante es seguirnos contando y recontando la historia, interpretándola y reinterpretándola una y otra vez, precisamente para reconocernos en nuestra presencia y en nuestra ausencia, en nuestra permanencia y en nuestro desplazamiento. Al final somos actores de un tiempo que vamos y venimos conforme a las circunstancias, que aprendemos de ellas, que nos apropiamos de estas y desarrollamos nuestras propias estrategias, nuestros propios recursos para sobrevivir y para construirnos, deconstruirnos y volvernos a construir una y otra vez. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra esencia y esa es la ley de la vida. Qué interesantes reflexiones de estos dos jóvenes escritores. Por un lado,
el mexicano de origen indígena, por otro lado el español, uno en el occidente, en Europa, el sur de Europa, otro en el sur de nuestro país, en la montaña de Guerrero, convergen en este encuentro y nos regalan sus reflexiones, las fronteras emocionales entre México y España, recordando en pleno aniversario, 210 años de haber iniciado el proceso de independencia. Bueno, pues aquí tenemos entonces esta reflexión, nos parece muy interesante y pues nos regala una mirada desde el exterior y también desde el interior del México profundo de cómo ven a nuestro país dentro y fuera del mismo, propios y extraños. ¿Qué nos dice esto para la reflexión? Bueno, pues hasta aquí la sección México y en el mundo y ahora vamos a la sección la agenda nacional. En esta agenda nacional pues encontramos tres notas fundamentalmente que nos parecieron sumamente interesantes y aquí tenemos un texto de Jorge Cepeda Patterson, este periodista, escritor, que nos regala su artículo titulado AMLO y las élites, baile de tiburones, dice. Esto en el portal de noticias. Sin embargo, aquí vale la pena decir que hemos tratado de dar un giro a la revisión de contenidos informativos hacia fuentes digitales, siendo congruentes también con el contenido y la promoción del tipo de contenido y prácticas que estamos postulando. En este caso, el portal de noticias digitales, sin embargo, que por cierto, hace algunas semanas me entrevistaron para hablar sobre el movimiento Valor por Tamaulipas en el norte del país y el uso de Twitter como una herramienta tecnológica para la seguridad de la ciudadanía frente a la inseguridad desatada por la narcoviolencia y la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Y en breve va a salir otra entrevista en el marco del aniversario del sismo del año pasado, el 19 de septiembre, sobre el papel que jugaron las redes sociales en la contingencia del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Entonces esperamos ahí las noticias también para compartirlas y vamos a ver este texto de Jorge Cepeda Patterson, baile de tiburones. Dice así: el próximo presidente de México va a necesitar echar mano de toda la lucidez de la que sea capaz, pero también de sus zonas oscuras. Tendrá que ser un ser conciliador para encontrar consensos y un impertinente tosudo si quiere sacar adelante alguna de sus promesas. Perdonador de pecados en aras de la estabilidad y al mismo tiempo justiciero para impedir que su generosidad se traduzca en impunidad. Y aquí está tocando en estas primeras líneas Patterson los temas que han estado en la agenda las últimas semanas, estas semanas que estuvimos ausentes, en torno pues a lo que ya empieza a ser parte del ejercicio de gobierno. Aún Andrés Manuel no entra en funciones, pero por ejemplo ya la Cámara de Diputados y Senadores, en donde Morena, el partido que lo llevó a la candidatura y posteriormente al triunfo en las urnas el 1 de julio, pues ya está ejerciendo funciones a partir del 1 de septiembre. En ambas cámaras se tiene la mayoría. Ha habido algunos jaloneos, incluso no solo de adversarios, sino también de aliados, como el caso de la bancada del PT, del Partido Encuentro Social, misma situación que ha generado la búsqueda de otras alianzas para prevalecer con la mayoría en el Congreso y poder llevar a buen puerto las iniciativas que en su momento desde la Presidencia de la República se traduzcan en la cristalización de las promesas de campaña como parte del programa de gobierno. Pero aquí tenemos estos aspectos que han ocurrido, de los cuales hemos sido testigos: la conciliación, el reconocimiento, la búsqueda de alianzas, y esto por momentos también aprovechado por los dientes de los adversarios para tratar de desgarrar
el inicio de la llamada cuarta transformación. ¿Les alcanzará? Eso está por verse. Yo creo que no, y depende de todos, depende del gobierno, del buen desempeño del gobierno próximo, pero fundamentalmente depende de la sociedad mexicana y de nuestra participación activa, crítica, propositiva y sobre todo colaborativa. Bien, sabe que algunos, continúa Patterson, de los empresarios con los que ahora intercambia abrazos, dice él, son unos pillos, o que la mayor parte de los líderes sindicales que le apoyan han llegado ahí gracias a la manipulación y la corrupción, pero también sabe que es imposible mover a este país en confrontación abierta con los poderes reales. Este es uno de los aspectos quizá que marque las más claras transformaciones del discurso y praxis de Andrés Manuel, en contraste con lo que fue, por ejemplo, la campaña del año 2006, la campaña del 2012, o incluso el proceso de ejercicio del gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Un Andrés Manuel mucho más aguerrido, mucho más de confrontación con los poderes fácticos, y hoy un Andrés Manuel que no cae en las alianzas oscuras, en las alianzas inconfesables, pero que sí busca construir consensos, que sí busca construir acuerdos. A algunos les parecerá adecuado, a otros no tanto. La ciencia política, el arte de la política implica la negociación irremediablemente, y aquí nuestro México es muy diverso. Hay muchos Méxicos: el México profundo, el México rural, el México urbano, el México de pobreza, el México de la clase media, el México de las élites, que son minoría, pero que también tienen su papel en el proceso de desarrollo de nuestra nación. Y bueno, con todos esos actores hay que dialogar, hay que establecer acuerdos y también poner los acentos sobre las IES cuando haya que hacerlo, con energía, con el respaldo de las autoridades, con el respaldo de las cámaras y sobre todo con el respaldo de la ciudadanía. Pero también sabe que es imposible, continúa Patterson, decía, mover a este país sin esta negociación. Para decirlo con crudeza, los grupos de interés intentarán usar en su beneficio al próximo presidente, y este a su vez buscará utilizarlos para impulsar su ambiciosa agenda de cambio del país, la cual tiene que ver y es ambiciosa porque contrasta con las agendas de los gobiernos que le anteceden, en donde han olvidado a un sector que cada vez es lastimosamente más grande de nuestra población, que es el sector sumido en la pobreza y en la pobreza extrema. Uno y otros pretenden usarse mutuamente en un duro juego de amagos, sonrisas y abrazos, golpes bajos y bajo la mesa, tirones y jaloneos. En este mar, dice aquí Esme Belladix, efectivamente dicha transformación implica el compromiso de la sociedad. Yo le digo a los padres familia de mi grupo, antes de pensar qué país le van a dejar a sus hijos, pensemos qué hijos le vamos a dejar al país. Exactamente, también ese es transitar de la demanda que es necesaria a también asumir las responsabilidades que a cada quien le corresponden en este proceso de construcción y de transformación del país que todos queremos, que todos deseamos y por el cual todos tenemos que trabajar. Para decirlo con crudeza entonces, cada quien tiene su agenda, unos y otros pretenden usarse, y bueno, en este mar de tiburones la ingenuidad goza de una muy corta esperanza de vida, así que más vale estar atentos y más vale estar con las antenas bien puestas para responder a los retos que se presentan. El poder presidencial hace mucho que dejó de ser omnímodo. La globalización, los contrapesos que provocó la alternancia, el peso del crimen organizado, la fragmentación del territorio, la complejidad de la sociedad mexicana provocan que Palacio Nacional, esto que comentábamos desde el artículo anterior, la complejidad y la diversidad de nuestra sociedad, ¿no? Provocan que el Palacio Nacional carezca de muchos botones y palancas necesarios para tripular los destinos de la nación, pero aún tales botones
y están dispersos en una miriada de protagonistas desde las redes sociales. Nuevamente, el papel que juegan las redes sociales y los actores que estamos fundamentalmente detrás de estas redes sociales, que al final son un recurso del cual nosotros paulatinamente nos estamos apropiando y poniendo a nuestra propia disposición para comunicarnos, para informarnos, para aprender, para construir conocimiento o incluso para trabajar colaborativamente, empoderarnos y participar de manera activa en los problemas que nos aquejan, coordinar esfuerzos. En ese sentido, pues ahí tenemos el actor que sigue presente, ya fue definitorio en los procesos electorales previos, en el proceso electoral actual, en los procesos de contingencia como el que vivimos en el sismo pasado, en otros procesos de carácter social relacionado con la violencia, y ahora pues se espera que sea también un actor importante frente a el proceso de la llamada cuarta transformación. Por ejemplo, Michoacán o en las calles de Acapulco, pasando desde luego por empresarios transnacionales, sociedad civil, iglesia, medios de comunicación, partidos y gobiernos de oposición, órganos autónomos o semiautónomos y un largo etcétera, son los frentes y los problemas que habrá de enfrentar el gobierno y desde luego que enfrenta ya la sociedad mexicana. López Obrador tiene a su favor que arranca con un poder que ningún otro presidente había tenido desde el caso de Carlos Salinas, con una mayoría en el Congreso, en las cámaras, y el apoyo del partido y un fuerte índice de aprobación social que incluso, hay que decirlo, ha crecido después del proceso electoral y la victoria el 1 de julio. Arrancará el sexenio con un apoyo popular inusitado gracias al 53% de su triunfo, pero sobre todo por la exasperación de los ciudadanos, hartos de la corrupción y la inseguridad y de su deseo de cambio, que por supuesto esto también nos plantea retos, desafíos, toda vez que la paciencia no va a ser mucha y en ese sentido hay que estar atentos. La crítica es necesaria, pero también la propuesta y sobre todo no olvidar que la responsabilidad es compartida. Venimos de 30 años totalmente aciagos de desmantelamiento del país con las políticas neoliberales en términos político-económicos y es necesario empezar esta transformación todos juntos, participando, pero también siendo conscientes que la victoria no fue punto de llegada sino de partida y el camino será largo hacia el cambio, la transformación. Vamos a tomar un poquito de jugo. Salud a todos, a todos los que nos están viendo. Ojalá estén cenando rico, tómense un tecito, un juguito, agua, que es necesario en estas horas ya de fin del día. Pero bueno, ya hemos visto la manera en que López Obrador, continúa Patterson, ha comenzado a matizar algunas de las promesas de campaña. En algún tema parecería incluso que está dispuesto a dar marcha atrás. Es parte de un fenómeno natural. Los lemas de campaña no admiten matices, mientras que el ejercicio de gobierno consiste en gestionar matices y obliga a tener en cuenta factores jurídicos, intereses contradictorios y efectos colaterales no contemplados antes. Sucede aquí y en Suecia y en todo el mundo, dice Patterson. Pero también se explica por otro motivo, el cálculo político que lleva a priorizar unos objetivos sobre otros y entender que es imposible imponer la agenda completa y de una vez por todas. Esto en relación a lo que mencionábamos, la paciencia necesaria y el análisis crítico profundo de lo que está ocurriendo, de las lecturas que podemos hacer en torno a los acontecimientos, a lo que dicen el periodismo de a pie, el periodismo a favor del régimen, a lo que dicen los ciudadanos, a lo que dice el propio gobierno, y a partir de eso tratar de hacer una lectura adecuada de la realidad sobre cuál es el proceso en el que nos encontramos y hacia dónde vamos. López Obrador ha decidido no hacer olas entre las élites por el momento, a cambio de pavimentar el camino de algunos de sus proyectos más queridos. La generación de oportunidades para los jóvenes, por ejemplo, que además es un tema fundamental, puesto que de ello depende también el
combate, una estrategia diferente de combate a la violencia y a la delincuencia organizada, y que ya, hay que decirlo, ya ha iniciado este proceso. En este juego de astucias el tiempo es oro, es más de un sentido, es una carrera contra reloj. La inercia de la toma de posesión y el cambio de régimen genera una luna de miel y un apoyo popular que está a la vista, pero irá menguando, a menos que algunas de las expectativas que abriga la población comiencen a satisfacerse. La opinión pública no entiende matices, pero AMLO tendrá que echar mano de todos ellos para sacar adelante algún logro significativo, visible, impactante. El problema es que los otros tiburones también lo saben y muchos de ellos no estarán dispuestos a conceder en su afán de ganar tiempo y esperar que la desilusión de los ciudadanos lo debilite. Lo dicho, una danza de tiburones. Y aquí, qué importante es el tema de la esperanza, pero no una esperanza contemplativa, no una esperanza de tipo religioso, sino una esperanza desde la reflexión, desde la conciencia y la reflexión para la acción. Ese es el tipo de esperanza que hay que impulsar, que hay que incentivar y que hay que construir con trabajo, con organización, con participación en todos los ámbitos de incidencia en los que nos toque participar, en los que nos toque trabajar juntos para construir el país que queremos. Así, entonces, el artículo de Patterson, Jorge Cepeda Patterson, danza de tiburones. Y en otro asunto de la agenda nacional el día de hoy, en estos últimos días, pues tenemos una nota del periódico El Sol de México que me pareció también muy importante y pertinente. Apenas a 2 días de cumplir un año de el sismo, la tragedia del sismo de 2017, el 19 de septiembre, justo cuando recordábamos también el sismo de 1985, el mismo día, pues ocurre este sismo y a un año prácticamente de estos acontecimientos, el artículo que nos presenta el día de hoy El Sol de México, firmado por Eric Ramírez y Xochitl Bárcenas, dice: ¿dónde están las donaciones para los damnificados de los sismos? Y aquí un tema delicadísimo, delicadísimo por la omisión gubernamental, pero también la negligencia, la poca transparencia y quizá la corrupción de distintas entidades de la llamada sociedad civil organizada, de fundaciones, de organismos civiles que recibieron participaciones del gobierno, pero también de la sociedad mexicana y de otros gobiernos y de otras sociedades a nivel internacional para apoyar a los damnificados, o que estuvieron recaudando donaciones voluntarias y que al momento no han dado cuenta del ejercicio ni de la asignación de los recursos que recibieron, que estaban destinados para reconstruir viviendas, que estaban destinados para indemnizar a las víctimas del sismo. Y esto pues es preocupante, porque hemos hablado de que un sector importante en el proceso de toda transformación de un país pues es la sociedad civil, la sociedad organizada, y aquí estaríamos pensando que no hay confianza, por lo menos en estos sectores, que vale decirlo también forman parte del sector empresarial y que han sido omisos, poco transparentes y probablemente corruptos en el manejo de estos recursos. Dice así el artículo: ¿dónde están las donaciones para los damnificados del sismo? Los informes presentados por el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, muestran que 70 organizaciones autorizadas para recibir donativos no han entregado nada. La autoridad hacendaria les amplía el plazo para que acrediten el destino de los recursos. Y aquí también la Secretaría de Hacienda, el Gobierno Federal, tendría que explicar por qué seleccionan, qué criterios se utilizaron para seleccionar a estos organismos, a estas asociaciones, y qué cuenta se está dando de ese proceso de asignación, porque se supone que tendrían que haber pasado por un filtro. Es decir, aquí no vale que el gobierno federal se lave las manos. El gobierno federal es corresponsable de estas
irregularidades frente a la población. Con los datos disponibles es posible saber que 580 donatarias con recursos propios y ajenos han entregado un total de 1.994 millones de pesos a las zonas afectadas. Sin embargo, las irregularidades son mayores. A un año de los sismos de septiembre del año pasado, 224 organizaciones sin fines de lucro donatarias no han entregado el total de los donativos que la sociedad civil y empresarios les confió para reconstruir la vida de los damnificados. A ver, aquí a quienes nos acompañan en la transmisión o quienes verán más adelante el video, les pedimos que nos compartan sus experiencias, la información que ustedes tengan en relación a la manera en la que se ha atendido o no a los damnificados, a las víctimas del sismo. Seguramente todos tenemos en nuestro contexto inmediato conocidos o conocemos de algún predio que sigue en situación de abandono, que no se ha reconstruido, escuelas, viviendas, centros de trabajo. ¿Qué información nos tienen ustedes? ¿Qué información conocen al respecto? De las 224 organizaciones no lucrativas con recursos por entregar, 70 no han entregado un solo peso. Entre estas se encuentra la organización del actor Gael García Bernal. Vaya pues ahí para esta mención. Documental Ambulante, que no ha entregado ninguno de los 35.3 millones de pesos, es la organización del actor, que recibió en donaciones. La Fundación León 13 con 20.6 millones, la Fundación Olsin México con 19.6 millones, la Fundación Aliat con 10.4 millones y la Fundación Grupo México con 9.8 millones de pesos. No han entregado estos fondos a los damnificados. También se encuentran entre estas organizaciones empresas como Banamex. Por si fuera poco, aquí Esme Belladix nos comenta: la escuela donde trabajo resultó afectada con el sismo en las bardas perimetrales y apenas la semana pasada llegó a la escuela el personal para comenzar la reconstrucción de estas. A ver, una nota ahí para la Secretaría de Educación Pública, la delegación a la que pertenezca a este plantel, por supuesto el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal. ¿Qué ha pasado con la reconstrucción de las escuelas? Aquí tenemos un ejemplo de las irregularidades. A un año apenas envía al personal para supervisar, y esto seguramente puso durante todo un año y lo que falta en riesgo a maestros, a niños que realizan sus actividades en esta escuela, pues las instalaciones no están en las condiciones óptimas de seguridad para su funcionamiento. Decíamos, las empresas que están por aquí: Banamex, Coca-Cola, TV Azteca, Fundación Teletón e Inbursa, una vez más Teletón, Inbursa, Carlos Slim. Hay 154 donatarias a las que les falta entregar una parte de los recursos, como la Fundación de Carlos Slim, a la cual le restan por asignar a las comunidades afectadas 385 millones de pesos en donaciones. A la Cruz Roja 308 millones, al Fideicomiso Fuerza México, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, 286 millones de pesos por entregar. A la Fundación Bancomer 220 millones y a la Fundación de Alberto Bailleres 99 millones de pesos. Entonces ahí tenemos pues las irregularidades que de estas organizaciones, que por decirlo barato han sido omisos, pero por decirlo más fuerte, pues han sido una especie de aves de rapiña, aprovechándose de la desgracia para captar recursos y desviarlos a sus propios intereses. No sería extraño, y esta es una situación lamentable que hay que denunciar y hay que pedir cuentas al gobierno federal y a estos organismos. ¿Qué pasó con los recursos? A un año de la tragedia la gente sigue viviendo en las calles. Destino incierto. Los datos corresponden al último reporte de donatarios entregado al SAT y que cerró en mayo de este año, sin que al momento se tenga ninguna referencia de qué ha pasado desde entonces.
Dice Rocío Marín, en realidad el único apoyo recibido por los vecinos cercanos a mi casa ha sido para derrumbar sus edificios, pero de su reconstrucción siguen sin tener respuesta. Ese es también otro asunto. Eh, eh, Hay muchos inmuebles que ni siquiera se han derrumbado, no se han demolido y que son un riesgo. Aquí nos habla Rocío de que ya hubo demoliciones, pero seguramente los escombros siguen ahí y lo más importante, el resarcir el daño, la pérdida del patrimonio de tantas familias, pues no ha ocurrido y el dinero aquí está atorado y muchos otros ejemplos tendríamos del presupuesto desviado, por supuesto el dinero que se devolvió de los partidos a la tesorería del gobierno de la federación, pues no sabemos qué hizo con ese dinero el gobierno de Peña Nieto. Seguramente ese dinero se invirtió en las campañas o en la caja chica, en la caja para el retiro del presidente y de las aves de rapiña que lo acompañaron durante estos 6 años de saqueo al país, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí está, entérense ustedes, este corte de auditoría se hizo en mayo, se espera nuevamente hacer otro corte en noviembre para ver qué ha pasado, pero las irregularidades son tremendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya la tabla final y vemos a todas las organizaciones: Fundación Carlos Slim, Cruz Roja, Fuerza México, Bancomer, Alberto Balleres, Inbursa, Fomento Social Banamex, Empresarios por Puebla, Documental Ambulante, Coca-Cola. Son las organizaciones que recibieron recursos y que al momento no han dado cuenta suficiente de qué ha pasado con estos recursos. Vaya pues la información, la denuncia y esperemos que pronto esto se regularice. Por supuesto depende de nosotros, así como lo estamos haciendo acá, denunciando y haciendo un llamado a las autoridades, a las organizaciones, a la propia ciudadanía y en este caso a los testimonios que algunos de ustedes nos han hecho llegar durante la transmisión. Y bueno, finalmente para cerrar esta sección de la agenda nacional, la agenda de hoy en México, tenemos este artículo de Víctor Flores Olea que titula La Cuarta Transformación. Esto en relación a lo que hemos venido comentando el día de hoy, los retos, los desafíos, los aciertos, los tropiezos y también la rapiña que se ha dado en torno a lo que pudiesen ser algunos desaciertos magnificados en relación a lo que comienza a ser ya el ejercicio de gobierno. Insisto, Andrés Manuel no ha entrado en funciones, pero las cámaras ya, y ahí hay mayoría de Morena y sus aliados. La cuarta transformación dice así: uno de los compromisos más difíciles de cumplir por Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República es sin duda su famosa cuarta transformación, no solo por su carácter abstracto, sino por lo difícil que al mismo Andrés le ha puesto el escenario, por lo alto que él mismo elevó su vara de medición. No se trata simplemente de hacer mejor las cosas, sino de hacerlas dejando a su paso una huella histórica. Y bueno, esta huella histórica marcando en la historia del país un punto de referencia, algo nuevo, transformador al punto de que México sería uno y otro después de esta cuarta transformación. Independencia, reforma y revolución son los antecedentes. Suficientes los nombres para percibir la importancia de cada uno, el radicalismo de todos ellos que, en efecto, transformaron al país. Un cambio de ese calibre en pleno siglo XX seguramente no resulta fácil ni es inminente, pero como propuesta de un político resulta admirable por su propia dificultad, por la arista utópica que sugiere y por el tremendo esfuerzo que supone llevarla a cabo. Y aquí recordaríamos al clásico Michel Foucault, la utopía
para eso la queremos. ¿Para qué queremos la utopía? Para caminar hacia ella. No sabemos si la vamos a alcanzar, pero por lo menos la dirección que habrá de cobrar nuestros destinos tendrán su fortuna en la persecución, en el camino hacia esa utopía, como un ideal de transformación, como un ideal para el mejoramiento de las cosas, una esperanza en la acción para la reflexión. En la reflexión para la acción, perdón. Bueno, aquí estamos invirtiendo un poco los factores, pero acción, reflexión, acción son procesos dialécticos necesarios para pasar, como diría Latapí, de estar en el mundo a tomar conciencia del mundo, ¿verdad? Un cambio de ese calibre en pleno siglo XX seguramente no resulta fácil ni es inminente, pero como propuesta de un político, decíamos, se agradece. Y la mejor muestra es que sus críticos actuales, detractores majaderos de ayer, se remiten siempre o casi a lo irrealizable de las aspiraciones de López Obrador, tachándolo incluso de mentiroso. Y ahí es precisamente donde se percibe la diferencia, la superioridad intelectual de quien concibe el país en proceso de ascenso, en espiral, de aquellos que se conforman con entenderlo como un objeto casi fijo, inamovible, siempre más de lo mismo, al que se aplican las fórmulas más simples del utilitario económico, social y político. A ver, aquí les preguntamos a quienes nos acompañan, ¿han perdido la esperanza? ¿Se sienten decepcionados de lo que hasta el momento ha sido, no propiamente el gobierno de López Obrador, pero sí los inicios del proceso de transición, de cambio, o incluso ya el inicio de funciones de los legisladores mayoritarios de Morena y sus aliados? Se sienten esperanzados, han perdido la esperanza, se sienten decepcionados o están conformes con lo que hasta el momento se ha visto, con lo que hasta el momento se ha hecho, sabiendo que todavía hay un gobierno federal en funciones, el de Peña Nieto, que todavía falta para la toma de posesión, pero ya hay algunos avisos, algunas señales de lo que puede ser este proceso de transformación en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es su expectativa? A ver si nos comparten. En el discurso que pronunció en su cierre de campaña, López Obrador detalló algunos aspectos de su famosa transformación, que incluiría desde el rescate del campo y reducir la desigualdad, hasta tener una auténtica democracia y juzgar al presidente en funciones por delitos de corrupción. En esa ocasión sostuvo, con base en lo logrado buscaremos emprender una transformación pacífica y ordenada, sí, pero no por ello menos profunda que la independencia, la reforma y la revolución. Y bueno, lograremos un auténtico Estado de Derecho, dijo Obrador, citado por el articulista, en el entendido de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y esta es una de las claves que propicia el cambio profundo del tabasqueño. A ello se le suma que bajo su gobierno no habrá espionaje y habrá un cambio radical del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este es otro elemento de lo importante. Vivimos un proceso de vigilancia verdaderamente aberrante, brutal, violatorio de nuestras garantías individuales, tanto la sociedad mexicana en su conjunto como sectores específicos, el periodismo, los activistas sociales, los luchadores sociales, los considerados adversarios del gobierno, fueron constantemente objetos de espionaje, de persecución, de represión o incluso de asesinato por el simple hecho de ser oposición, de ser disidentes o estar en una posición crítica. Los próximos 6 años habrá respeto a las distintas ideas y religiones, además de garantizar el derecho a disentir. Y bueno, entre otros aspectos está el rescate del campo, el rescate de los jóvenes, de las filas de la delincuencia, aumentar el doble la pensión de adultos mayores, darle atención médica y medicamentos gratuitos, mejorar la calidad de la educación hasta el punto de cambiar
al 100% la fallida reforma educativa. Nos comenta Rocío Marín, en las condiciones actuales perder la esperanza significaría el aniquilamiento personal. Totalmente de acuerdo, no podemos estar más de acuerdo con esta postura. Por supuesto, la esperanza es motor de la existencia y no es, insisto, una esperanza ciega, una esperanza de fe en entidades superiores a las cuales yo me someto para que decidan por mí, sino es una esperanza a partir de la conciencia de mi papel en el mundo, una esperanza para la transformación a través de la acción. Gracias a Rocío. Aumentar al doble la pensión, decíamos, sacar a los jóvenes de la delincuencia, darles estudio, trabajo, mejorar la educación, entre otros elementos que formarán parte de la cuarta transformación. La cuarta transformación es fundamentalmente de corte social, porque la deuda del Estado mexicano es fundamentalmente de corte social. El modelo político económico neoliberal implicó la renuncia del Estado a garantizar, que es una de sus funciones primordiales, la seguridad y sobre todo el bienestar de la población, y en eso estará el espíritu y habremos de ser testigos y también participar crítica y propositivamente de que así sea. El espíritu de la cuarta transformación tiene que ser el resarcir la deuda del Estado mexicano con su pueblo, con la sociedad. Y todo ello, enfatiza López Obrador, sin violencia ni intervenciones armadas como ocurrió en su momento con las otras grandes transformaciones de México. Pues cerramos esta sección de la agenda de México hoy, la agenda de México en estos días, y vamos ahora a la sección de la agenda de AMLO, la agenda del presidente electo. Desde el lunes pasado, el 10 de septiembre, o un poquito antes, la nota del 9 de septiembre destacaba en su tuit: el presidente electo se presentó a los gobernadores del sureste el proyecto del Tren Maya, expresaron su decisión de apoyar esta obra en beneficio del desarrollo económico, social y cultural de la nación. Este es uno de los proyectos quizá más importantes en materia de infraestructura, movilización de la economía y generación de polos de desarrollo por parte del próximo gobierno en todo el territorio nacional, en este caso en el sureste del país. El proyecto del Tren Maya, que habrá de atravesar desde Palenque, Chiapas y por supuesto todos los estados del sureste del país, en donde pues esto habrá de movilizar mercancías, movilizar turismo, movilizar a las personas, generar fuentes de trabajo, movilizar la economía, y ese es uno de los grandes proyectos, decíamos, junto con las refinerías, lo que tiene contemplado el próximo gobierno. Ya está aún no tomando posesión en funciones, pero sí dialogando con los gobernadores, dialogando con los empresarios para empezar a proyectar y hacer realidad este Tren Maya. Por otro lado, el día 10 de septiembre nos dice Andrés Manuel: me reuní con Enrique Graue, rector de la UNAM, coincidimos en que las demandas de los jóvenes son justas y como espero se atiendan, pronto se volverá a la normalidad. No prosperará ningún intento de desestabilización, esto en torno a los focos de violencia en la UNAM, derivado de estos grupos porriles, que evidentemente son grupos pagados. La relación con el PRI gobierno y también con el gobierno de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera y las huestes del PRD, de los chuchos, hay una relación muy clara con estos grupos de choque, de violencia, de enfrentamiento, y la realidad es que lo que se busca es desestabilizar a un sector importante de la sociedad mexicana, la comunidad estudiantil de nuestra máxima casa de estudios, para generar un conflicto de manera artificial y pasárselo en la agenda al próximo gobierno. Por fortuna esto no va a prosperar. La comunidad universitaria se ha manifestado con la participación de otros sectores, desde luego también de otras comunidades estudiantiles,
que han declarado su repudio a la violencia, que han pedido a las autoridades de la universidad, de la ciudad y del gobierno federal que investiguen y que se sancione a quienes participaron en estos enfrentamientos, pero también en estas agresiones, no enfrentamientos, en estas agresiones, porque vinieron específicamente de los grupos porriles, y desde luego que también se esclarezca quién pagó, quién movilizó a estos grupos en autobuses desde la delegación Gustavo Amadero hasta Ciudad Universitaria. ¿Cuál es la intención? Se quiere desestabilizar a la universidad, a la rectoría, se quiere desestabilizar a la UNAM, se quiere desestabilizar al próximo gobierno. ¿Cuál es la intención? Mafia política. Por favor, saquen las manos de nuestra máxima casa de estudios. Ese es el clamor de la comunidad estudiantil y de la sociedad mexicana. Fuerza, compañeros de la UNAM. Y aquí aprovecho también para mandar un saludo a nuestra comunidad estudiantil normalista, que también tiene su propia agenda y se está movilizando frente a la imposición de la mal llamada reforma educativa y el nuevo modelo, que nos ha impactado con una nueva malla curricular cuyo diseño es todavía ínfimo. Solo se tienen los programas de los cursos del primer semestre, no se capacitó a los maestros, hay un abandono de la formación humanístico-social en la formación de docentes en esta nueva propuesta, que por fortuna habrá de ser derribada a partir del nuevo gobierno y de la construcción de un proyecto educativo de base social que ya está en proceso de conformación en los foros de discusión que iniciaron en Chiapas y en Chiapas, en la Universidad Autónoma de Chiapas, y que estará teniendo lugar en distintos lugares casas de estudio a lo largo y ancho del territorio nacional de nuestro país. Un saludo fraterno, solidario y combativo entonces también para nuestra comunidad normalista que se está manifestando en este momento de nuestra historia. Bien, dice en la nota aquí en la agenda del candidato. Bueno, también el día 11 de septiembre me reuní con Alfredo Harp, posiblemente, dice Andrés Manuel, el filántropo más importante de México. Su fundación apoya a las comunidades e impulsa la educación, la cultura y el deporte. Bueno, aquí vale decir que por lo menos en el caso de los consorcios, de los organismos, las asociaciones que acabamos de mencionar, que han sido omisos en la entrega de recursos a los damnificados, pues no aparece este señor, aunque luego también nos damos cuenta que hay algunas otras cuentas pendientes. El caso de Alfredo Harp. Dice Andrés Manuel le gusta el béisbol y está construyendo un estadio en la Ciudad de México. Me invitó a la inauguración y acepté esto como parte pues de los vínculos, de los acuerdos con el sector empresarial para la construcción de espacios que promuevan el deporte, la cultura, la salud, el sano esparcimiento como un elemento también de rescate a los jóvenes de las garras de la violencia. El 12 de septiembre nos reunimos con gobernadores del norte, se aprobó trabajar en el programa de zona libre de la frontera para reducir el IVA en una franja de 30 kilómetros. A ver, aquí tenemos un poco de problema con la iluminación, perdonen ustedes, pero eso es parte de lo que implican las transmisiones en vivo. Ya estamos de regreso. Voy a tratar de no moverme mucho porque a lo mejor ese es el problema. Y decíamos, se activa este programa de zona libre en la frontera para reducir el IVA en una franja de 30 kilómetros en 8%, reducir el ISR en 20% y aumentar al doble el salario mínimo para impulsar la inversión en 44 municipios en 6 estados del país al norte dentro de la franja fronteriza. Y también el 13 de septiembre hubo una reunión con gobernadores para definir el programa de desarrollo urbano y vivienda en colonias de altos niveles de marginación. Aquí hubo también gobernadores del centro del país y del sur, el caso de los gobernadores, entre otros, del Estado de México, de Guerrero,
de Jalisco, entre otros. El día 14 de septiembre se dieron a conocer los objetivos y el funcionamiento del programa de jóvenes construyendo el futuro, una de nuestras prioridades. Les comparto el documento básico, dice aquí Andrés Manuel. Este programa que pretende garantizar el acceso a educación, al trabajo a los jóvenes y las becas tanto para jóvenes como estudiantes, a jóvenes, estudiantes y también trabajadores, con una beca que iría desde o se podría asignar desde los 18 hasta los 29 años de edad. El 15 de septiembre, dice Andrés Manuel, estuve en Villahermosa en el 60 aniversario de Telereportaje, programa de radio ejemplar, lo fundó Jesús Sibila Zurita y lo continúan sus hijos con pasión, dice Andrés Manuel. Cuando no había caminos ni teléfonos, era el medio de comunicación por excelencia y aún es líder de la opinión pública. El mismo 15 de septiembre hubo un evento en el Estado de México en donde en una ceremonia discreta Andrés Manuel celebró el inicio de la independencia en 1810 y hubo ahí un discurso de su esposa que dio lectura a un poema de Carlos Pellicer del 16 de septiembre de 1930. Y bueno, el día de hoy, hace 10 horas, anunció la nueva gira. Ya se va a iniciar la gira de agradecimiento, como lo prometió en campaña, regresar a todos los municipios que visitó durante el proceso electoral para agradecer por el apoyo en las urnas que dio lugar al triunfo. Y bueno, dijo aquí, se inicia la gira por el país, estuvo ya en Tepic, en Mazatlán y hoy en Culiacán y va hacia La Paz. Ahí platicó, entre otros, con Fernando Valenzuela, gloria y leyenda del béisbol de nuestro país, en las grandes ligas allá en Estados Unidos, con el histórico equipo los Dodgers de Los Ángeles. Pues así la agenda del candidato en estos días, bueno, ya no del candidato, el presidente electo casi en funciones, Andrés Manuel López Obrador. Y bien, ahora sí vamos con la penúltima de nuestras secciones, ya estamos por terminar. Aquí les vamos a recordar que esta sección denominada Puré de Chayote pronto va de tener una transformación. La idea es que quienes nos acompañan en las transmisiones o quien ve el video posteriormente en la grabación puedan sugerirnos, a partir del artículo que vamos a recuperar el día de hoy, sugerirnos al periodista chayotero antiamloísta que habremos de tratar o a quien habremos de hacer referencia a partir de la próxima transmisión en esta sección Puré de Chayote. Y también más adelante habremos de pedirles que nos compartan qué tipo de noticias, qué tipo de contenidos quisieran que tratáramos para incorporarlos en la sección que habrá de sustituir a la última de nuestras secciones. Vayan y exíjanle a Peña por la nueva sección que será Noticias a la Carta. Entonces iniciamos con Puré de Chayote y hoy seleccionamos no a un periodista en específico, sí un texto que recupera lo que es el periodismo chayotero, o en este caso como lo denomina San Juana Martínez en el portal de noticias, sin embargo, la prensa anti-AMLO. Bien, pues váyanos diciendo quienes están todavía por ahí y conocen algún periodista chayotero, saben quién es, quieren que hablemos de él en el próximo programa, váyanos escribiendo aquí en sus comentarios, por favor. Dice San Juana Martínez: ¿cuántos periodistas anti-AMLO conoce? Les preguntamos a ustedes, ¿cuántos conocen? ¿Quiénes son? El ejercicio riguroso del periodismo es verdaderamente necesario, indispensable en una democracia, y la crítica siempre es bienvenida y sana, absolutamente indispensable. Sin embargo, en México, una nueva especie de periodistas lleva años nutriéndose de un solo tema: el antiamloísmo. Durante casi 2 décadas, estos comentadores tertulianos, escritores, intelectuales o columnistas han sido monotemáticos. No importaron los años en la oposición ni los graves errores y despilfarros de los últimos gobiernos.
los antiamloístas se dedicaron a seguir con su especialidad y prefirieron el silencio frente a los excesos, crímenes y delitos cometidos. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Los conocen? Regálenos en sus comentarios. Ante los múltiples escándalos de corrupción de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, callaron. Ante el derramamiento de sangre por la violencia del Estado, callaron. Ante el crecimiento y el empobrecimiento a causa de sus fallidas recetas económicas, callaron. Ante el enriquecimiento inexplicable de las familias presidenciales, callaron. Ante el otorgamiento de la publicidad oficial a discreción en sus medios, callaron. Ante la prosperidad de sus medios y sus jefes, callaron. Ante las reformas nefastas, también callaron y continuaron callados. Su voz está única y exclusivamente dirigida, hacia un tema, el antiamloísmo, y triunfaron, hay que reconocerlo, la fuerza de sus palabras, de su empeño y en ocasiones, dice aquí, se nos movió un poquito la nota, y en ocasiones de su acérrimo odio dio frutos durante unos años. La manipulación, tergiversación y alteración de la realidad surtieron efecto. Su especialidad antiamloísta fue tan valorada que se convirtió en una pieza clave de los últimos gobiernos. Ahí fueron a parar nuestros impuestos, millones y millones del erario público pagados a estos periodistas chayoteros. Algunos hasta yates se compraron, otros menos afortunados adquirieron con sus ganancias buenas propiedades e incrementaron sus cuentas bancarias y las de los medios que representan. El antiamloísmo vendía y sigue vendiendo. A ver si nos regalan comentarios de a qué periodistas chayoteros antiamloístas conocen y también qué se compraron. A ver, vamos a ponernos a investigar a ustedes qué se compraron estos periodistas chayoteros con los muchos cheques que les regaló el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y por supuesto de Enrique Peña Nieto, de nuestros impuestos a estos sinvergüenzas mercenarios del micrófono. Corren nuevos tiempos, sin embargo, algunos ya fueron despedidos, otros simplemente cerraron sus publicaciones ante el inminente cambio de gobierno. Y es que los especialistas antiamloístas han quedado de pronto en desuso, ya no se requieren sus servicios. Muchos otros son simples mercenarios y ya han cambiado su camiseta. Ahora no son antiamloístas, son simplemente periodistas aplaudidores del régimen, aunque tal vez siempre lo fueron, al menos de los gobiernos en turno. Sin embargo, existe aún un remanente de antiamloístas profesionales. Este grupo residual de expertos se dedica ahora a anunciar la catástrofe, el apocalipsis de lo que nos espera. Esto también lo hicieron en la campaña y por su boca murieron, porque anunciaron toda serie de calamidades en caso de que ganara Andrés Manuel. Al contrario, lo que hemos visto es que sus pronósticos no solo fueron exagerados, sino totalmente fallidos. Pero ahí están, ahí siguen viviendo de lo que les queda del chayote. Siguen en la senda del rencor, se lo han tomado personal, es una lucha entre ellos y lo que consideran el mal. Ahora no solo significa combatir a un opositor, ahora se trata de estar en guerra contra un presidente. Semejante hazaña debe ser tomada en consideración, sin embargo poco fructífera. Una cosa muy distinta es criticar al gobierno en turno, cosa que los amloístas no hicieron, pero otra cosa es venir del antiamloísmo y ahora querer ser parte de la prensa rigurosa y crítica, cuando para ello no tomaron en cuenta ninguno de los cánones del periodismo ético, incluso el periodismo que fue contracorriente al régimen y que fue perseguido y muchas veces asesinado. Si AMLO critica la manipulación informativa de estos medios chayoteros antiamloístas, inmediatamente dirán que se sienten agredidos, calificarán como un ataque a la libertad de expresión. ¿Cuándo les importó la libertad de expresión? Mientras estuvieron recibiendo los cheques de nuestro dinero, estos sinvergüenzas. Durante años nadie ha cuestionado a los antiamloístas. Los que hemos sufrido somos los que decidimos, criticar al poder en turno. Mientras éramos amenazados por agentes del Estado,
mientras asesinaron a 160 compañeros, mientras desaparecieron a 26, ellos se han dedicado a disfrutar de las mieles de su cercanía al poder. Tal vez por eso no soportan que llegue a la presidencia un hombre votado por el 53% de los mexicanos electores, tampoco un hombre que se atreva a cuestionarlos, sin coartar su derecho a disentir, mucho menos que hable de pasquines del régimen o de la prensa inmunda o de la mafia del poder y de la prensa. Hasta ahora no conozco, dice San Juana, un caso de un periodista, articulista, comentarista, intelectual, escritor o columnista silenciado por AMLO. Ni lo conocerán. Ya vimos cómo se relacionó con la prensa en el gobierno de la Ciudad de México y esa es muestra fehaciente de cómo le gusta gobernar y comunicarse con los medios. De esa parte los antianloístas prefieren no hablar, ahora son ellos las víctimas, se hacen las víctimas, pero la libertad de expresión se flagelan, se han autoinmolado, pobrecitos, su especialidad ha dejado de interesar, esa es la realidad y ha dejado de ser rentable. Son los damnificados del régimen anterior a punto de perder su minita de oro. Ahora se preparan para reinventarse y convertirse en mártires del nuevo gobierno. Aplausos porque el show debe continuar. Remata con este artículo San Juana Martínez, es extraordinaria periodista mexicana. Y bueno, con esto cerramos hoy el puré de chayote y les recordamos que a partir de la próxima semana les pedimos que nos digan de qué periodista chayotero, antianloísta quieren que hablemos para que podamos incorporarlo a la sección. Escríbanos en el video, escríbanos en el canal de YouTube para que nos dejen al periodista chayotero antiamloísta más votado y de él hablemos la próxima semana. Puré de chayote para todos estos que ya se quedaron sin trabajo y que por fortuna tendrán o que aprender a hacer periodismo de verdad o dedicarse a otra cosa. Puré de chayote para todos ellos. Y por último, nuestra sección, vayan y exíjanle a Peña. Aquí agradecemos al doctor Federico Hernández Sandoval, quien nos recomendó este artículo de Luis Pasos titulado La herencia de EPN. Con ello les recuerdo que a partir de la próxima semana también vamos a abrir el espacio para ustedes. Recuérdennos, díganos de qué quieren que hablemos respecto al gobierno de Peña Nieto y más adelante qué noticias quieren que tratemos para que las incorporemos a esta sección que ya va a cambiar de nombre y se llamará Noticias a la Carta. Entonces nuevamente agradecemos al doctor Federico Sandoval Hernández, director del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él inició con este contenido interactivo que nos recomendó y que se llama La herencia de EPN Luis Pasos, para que vayan todos, vayan y exíjanle a Peña, que todavía está en funciones, no se ha ido, todavía le pagamos y todavía nos debe muchas cuentas. Miren ustedes, Luis Pasos nos regala este análisis de lo que fue el catastrófico sexenio de Enrique Peña Nieto. Inflación. De acuerdo con la valoración anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en 2012 el porcentaje de inflación era del 3.5%. En 2017 se fue al doble, 6.7%. Hablaban de devaluación, pues aquí vean la inflación que nos dejó este sinvergüenza. Y precisamente si de devaluación quieren hablar, no olvidemos que el genio de la economía llamado Carlos Salinas de Gortari en 1988 decidió quitarle a principios de la década de los 90 3 ceros a la moneda, de manera que la devaluación que hemos vivido gracias al modelo político económico neoliberal es estrepitosa. En realidad el cambio de peso mexicano a dólar no es de 18 pesos por dólar, es de 18,000 pesos, porque le quitaron 3 ceros a la moneda. Pero no obstante esto,
Peña Nieto rompió récord en la devaluación durante su sexenio. Ya teníamos un 26.3% de devaluación en el porcentaje acumulado de devaluación en 2011 con respecto al Producto Interno Bruto, pues llegamos a 49% de la devaluación de la moneda, casi el doble, prácticamente el doble de devaluación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En contraste, tenemos que el ingreso por impuestos para este gobierno fue mayor, y como porcentaje del Producto Interno Bruto, en 2012 el gobierno captaba 9.8% del Producto Interno Bruto en impuestos. En 2017 captó 4% más, 13.2% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué hizo con nuestro dinero? ¿Qué pasó con nuestro dinero? Fue un gobierno que captó muchos impuestos y pocos servicios, poca infraestructura, pocos recursos para la población. En cuanto a precarización de los salarios, en 2012 el 28.1% de la población percibía hasta máximo 2 salarios mínimos como ingreso promedio. El 10% podía percibir hasta más de 5 salarios mínimos. En 2017 el porcentaje que vive con 2 o un salario mínimo al día creció del 28 al 32.5% y el porcentaje de población que vive con más de 5 salarios al día disminuyó de 10 a 6.7%. ¿Dónde está el crecimiento de la economía y el mejor país que dejas farsante? Deuda pública. En 2012 la deuda pública interna era del 27.9% del Producto Interno Bruto y la externa del 9.8%. En total, 37.7% de deuda pública respecto del Producto Interno Bruto. En 2017 nos fuimos al 48% de deuda pública, 32.7% de deuda interna, 15.3% de deuda externa. El endeudamiento creció, la recaudación de impuestos creció, lo que no creció fue el mejoramiento de nuestras condiciones de vida. La deuda en Pemex en 2012 en cifras de miles de millones de pesos, la deuda ascendía a 2.059 millones de pesos. En 2017, Pemex ya debía 3.093 millones de pesos. En cuanto a importación de gasolina, 2012 se importaban 48% de las gasolinas, en 2017 se importa el 72%. Esa es la razón del incremento. Dependemos cada vez más de la compra de gasolinas, de energéticos al extranjero, entonces no somos capaces de regular. Si a eso el precio de los combustibles, si a eso le sumamos los impuestos que se le asignan y que se le cargan al consumidor, por eso tenemos una de las gasolinas más caras del mundo. El gasto en pensiones subió al 62.4% con respecto a el Producto Interno Bruto. Las cifras en miles de millones de pesos, de 407,000 millones de pesos a 661,000 millones de pesos. El gasto en comunicación social, que es precisamente lo que implicó el crecimiento de estos chayoteros mercenarios del micrófono, pagados con nuestros impuestos para engañar a la gente. En 2013 se gastó 4.767 millones de pesos. 4.767 millones de pesos. En 2017 se ascendió a 10.538 millones de pesos de nuestros impuestos. ¿Esto para qué lo podríamos haber utilizado en lugar de pagárselo a los periodistas del régimen o en lugar de pagárselo en promocionales del gobierno de Peña Nieto a las televisoras? Ese es el dispendio de nuestros recursos. Índice de percepción de corrupción, en 2006 estábamos en el lugar 70 de los países más corruptos del mundo. En 2016 nos fuimos al lugar 123, prácticamente es el peor lugar de índice de corrupción a nivel internacional el que ocupa nuestro país.
en el sexenio Enrique Peña Nieto. El índice de riesgo estaba en 126, de acuerdo con el riesgo visualizado por inversionistas extranjeros. En 2012 subió a 188, para que vean que el riesgo no es el nuevo gobierno, el riesgo son los gobiernos que ya hemos tenido y que han desmantelado al país. El robo a negocios creció en 15.7%, de 74.134 robos en 2012 a 85.740 robos a negocios en 2017. Las tomas clandestinas crecieron. En 2012 había 1.550 tomas clandestinas de los ductos de Pemex. En 2017 ya hay 10.363 tomas clandestinas. El balance real del sector público nos deja un déficit del menos 2.6% del déficit presupuestal, es decir, se gasta más de lo que se tiene, por eso crece la deuda, y esta deuda por supuesto que la pagamos todos. Los beneficios de la deuda se la quedan unos cuantos, lo demás se prorratea entre todos los mexicanos. Así el país que nos deja, este es el mejor país que nos deja Peña Nieto. La deuda, el desempleo, la violencia, la pobreza, la inflación, la crisis, la desigualdad. Este es el mejor país que nos deja Peña Nieto. Esto es Peñalandia. Vayan y exíjanle a Peña. Este es el país que nos está dejando, un país en bancarrota. Cuando le exijan al nuevo gobierno, no olviden, no se les olvide, no olviden recordar el país que nos está dejando este ratero. Alcancen lo que es ratero, vayan y exíjanle a Peña. Bueno, pues amigos, amigas, con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Les agradezco su compañía y les recuerdo, escríbanos aquí en el post del video, también en el canal de YouTube. Inscríbanse, denle like a los videos y escríbanos qué noticia quieren que tratemos en la sección Noticias a la Carta, o exíjanle Peña Nieto a la carta, y qué periodista quieren que pongamos en el diván del puré de chayote la próxima semana. ¿A qué periodista chayotero conocen para que lo incorporemos a la sección? No olviden comentar, darle like a este video. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto fue Ciberterritorio Informativo 5, hoy 17 de septiembre de 2018. Vamos a mandar saludos a quienes nos acompañaron en la transmisión. Vamos a ver quiénes estuvieron por ahí. A ver, vamos a ver, que siempre se nos olvida. A ver, aquí. Bueno, creo que no. Aquí está. Bien, saludos a María Bonita, Sofía Martínez, Esme Belladix, Rocío Marín. ¿Quién más? Karina Cadena, Luis Ponce, hijo de nuestro compañero Alberto Ponce, saludos. Rocío Marín, Denise Hernández, Esme Belladix, Deyanira Herrera, Marisol Aimé, Vikis Montiel, Angélica Mendoza, Amairani Cepeda, otra vez Rocío Marín, Mariana Díaz, Dana Getsemaní, Martínez Jan, déjenme ver quién más anduvo por aquí, Lore Torres, Su Mateos, ay caray, buenas noches, sí, dice Esme Belladix, buenas noches maestro, con todo respeto me permito hacerle una observación. Desde mi perspectiva la información que brinda es muy interesante ya que menciona temas relevantes, sin embargo, a ver, vamos a ver qué más nos dice aquí, a ver, sin embargo, al hacer una transmisión tan larga los contenidos se vuelven demasiado complejos de asimilar. Valdría la pena que el video tuviera una duración menor, no obstante se agradece. Sí, ya nos han hecho ese comentario, Esme Belladix. La verdad es que nos estamos alfabetizando en el tema de las transmisiones. Vamos a ver poco a poco el mejoramiento tanto del sonido, la imagen, el tratamiento de los contenidos, el tiempo, quizá un trabajo de edición.
y que esto permita pues una mayor interacción. Les agradezco por supuesto el comentario. Kirena Tomodachi, ¿quién más anduvo por aquí? Karina Cadena, ya dijimos, de Yanira, Marisol, Vix Montiel, Angélica Mendoza, Mayrani Cepeda, Dana Getsemaní, Mariana Díaz, Lore Torres, Edna Martínez, Eli Torres, ¿quién más? Eilen Cisneros, Jackie Turbide, Naomi Vargas, Erendira Acuña. Pues saludos a todas, a todos. Les agradezco su presencia y no olviden sugerirnos los contenidos también de la próxima semana, al regalarnos sus comentarios como lo hicieron algunas de ustedes. Muy buenas noches. Hasta el próximo lunes.